Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 11 de agosto del 2023. Son las 5:42 AM en Washington, las 6:42 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que bajó el 0,69% en una jornada caracterizada por muchas oscilaciones y mucha incertidumbre. Se instaló arriba de la SMA 50 y en un valor de 15,85, que es claramente un valor de incertidumbre. Como era de esperar, bueno, esto afectó a todos los índices. Lo que sí podemos ver aquí, que el put-call ratio, al menos el de ayer, terminó en 1,07 y 1,07 corresponde a, bueno, un put-call ratio que tiene sesgo bajista, con lo cual implica que hay más puts que calls vendidos de alguna manera porque los traders se están preparando para tal vez una corrección que sea un poco más importante. En lo que se refiere a SPY, Standard Poor's, la evolución ayer fue del 0,04% alcista, en un shooting star negro, significa que abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior, una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con el Nasdaq ayer 0,18 arriba, se sentó sobre la SMA 50, es un valor crítico en el que es un buying point, claramente. De todas maneras, veremos cómo opera en el día de hoy, porque ese claramente es un nivel muy crítico. En lo que se refiere a Russell 2000, el otro índice relevante, 0,44 abajo y está a punto de testear la SMA de 50. En lo que se refiere al Dow Jones, el índice de las empresas industriales, un shooting star de color negro, 0,17 alcista, de todas maneras está bien arriba de la SMA de 50. En lo que se refiere a los bancos regionales que están sufriendo por la baja de la calificación por parte de las calificadoras de riesgo, 0,08 abajo, de todas maneras tiene un movimiento lateral. Veremos cuán profunda es esta corrección. Los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo, 1,20 abajo. De todas maneras, fíjense que el patrón que comenzó ayer es claramente un evening star, así que es muy probable que sea un patrón bajista con un papel que está muy exuberante, aunque se viene de a poquito el Golden Cross. Por otro lado, el gas natural prácticamente un 6,15% abajo, y fíjense que después de haber hecho un colgado negro, esto corresponde claramente a un evening star, así que es muy probable que el pullback del gas natural continúe. El rendimiento de los bonos ayer subió el 1,69% y fíjense que lo que hizo es un engulfing pattern. Esto significa de que si hay follow through hoy, va a seguir subiendo el rendimiento de los bonos y esto claramente no es bueno. La evolución del oro 0,11 abajo y de a poquito probablemente lo que haga es el pullback sobre la SMA de 200. En lo que se refiere al otro metal precioso relevante, que es la plata, 0,14 arriba, pero fíjense que está debajo de la SMA de 200. Las criptomonedas relevantes, este dato sí es de esta mañana. Bitcoin está 0,18% abajo en el orden de los $29.374 y está en una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución en la mañana de hoy es del 0,25% abajo en el orden de los $1.845. Los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, 3,61% arriba, y fíjense que con una vela que de alguna manera es un shooting star, de a poquito se va volviendo exuberante. De todas maneras, fíjense que juega a favor un MACD que viene en cruce de cara a las futuras elecciones el próximo domingo. En el caso de YPF, 0,42 alcista, con un shooting star apoyado sobre la SMA de 50. Entre los unicornios argentinos más reconocidos, Mercado Libre, 5,67% alcista, de a poquito se va poniendo bastante exuberante también. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 0,52% alcista en un movimiento de un ligero pullback. En el caso del resto de los gigantes, como ser Meta, la evolución ayer fue del 0,17% alcista, también con una vela de color negro. En el caso de Microsoft, la evolución fue del 0,22% alcista, está en una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 0,25% y se sentó sobre la SMA de 50. Vamos a ver si continúa allí o no. En el caso de Google,
La evolución fue del 0,02% alcista, en un movimiento que es prácticamente lateral. Por otro lado, Apple, que fue castigada después de presentar sus dividendos, 0,12 negativo, y fíjense que está consolidando de a poquito debajo de la SMA de 50. Tesla, el gigante de los autos eléctricos, en el día de ayer 1,3% alcista, y fíjense que claramente está en un proceso de brace failure. Completando el panel de los autos eléctricos del sector, Lucid, autos de lujos eléctricos, 424 abajo, se sentó sobre la SMA de 50. Vamos a ver si logra sostenerse allí o no. En el caso de NIO, autos eléctricos de capital chino, la evolución 1,56 alcista, y fíjense que el papel está en un Golden Cross. Soxele en el día de ayer 1,21 abajo, y fíjense que rompió la SMA de 50 y está en una falla típica de Blue Eyes. Hay bastante soporte en el orden de los 23, 22 y 21 dólares. Fíjense, lo estamos viendo aquí. El papel claramente se sentó en este nivel de 22,93. Veremos si se mantiene en ese soporte o no en los días que siguen. En lo que se refiere al resto de los ETFs relevantes que miramos habitualmente, tenemos al ABU 281 arriba, con un shooting star, y está claramente operando debajo de la SMA de 50. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, la evolución 0,72% abajo, claramente debajo de la SMA de 50. Los department stores, Macy's, 0,06 alcista, y fíjense que en este proceso de vela negra y de consolidación quedó finalmente debajo de la SMA de 50. Esta mañana tenemos a la volatilidad en baja, prácticamente el 0,06%, pero fíjense que está sentada arriba del Trendinator y del Volatility Stop, con lo cual está en un modo alcista, por más que el Commodity Channel Index tenga un rumbo de baja. T2122, que es 4 weeks new high, new low, prácticamente a mitad de camino de completar el pullback y de alguna forma reasumir el ascenso. En lo que se refiere a la evolución del Nasdaq esta mañana, está a 17 puntos abajo, claramente está en un proceso de falla. Fíjense que está operando debajo del Volatility Stop del Trendinator, de la EMA 3 y de la EMA 8. El RSI Stochastic está completando su ciclo de caída y podría estar iniciando un ciclo nuevo. En lo que se refiere a la semana, todavía tiene buen soporte sobre el Volatility Stop y del Trendinator. Veremos dónde se detiene. Ya lo veníamos anunciando hace días cuando explicábamos que había perdido potencia el histograma del squeeze en este papel en la semana. Standard & Poor's 6 puntos abajo, mismos comentarios que hicimos para el Nasdaq, debajo del Volatility Stop del Trendinator, de la EMA 3 y de la EMA 8. En lo que se refiere a la semana, fíjense que se está asentando debajo del EMA 3 y del EMA 8, arriba del Volatility Stop y del Trendinator. Mientras se mantenga ahí, todavía tiene chances para un rebote. En lo que se refiere a Russell 2000, 0,7 puntos abajo, también debajo del Volatility Stop y del Trendinator. El RSI Stochastic en un piso, está en un squeeze en el día. En el caso de la semana, fíjense que se está sentando sobre la EMA 8, aunque arriba del Volatility Stop y del Trendinator, en un RSI Stochastic con pendiente por ahora negativa. Finalmente tenemos Dow Jones, 24 puntos abajo. Fíjense que está operando debajo del Trendinator y del Volatility Stop, debajo del EMA 3 y del EMA 8, comenzando un squeeze en el día. En cuanto a la semana, fíjense que está haciendo un breakout del EMA 3 al EMA 8, con lo cual tiene chances todavía para un rebote en el largo plazo. En el día de ayer, como ustedes saben, se publicó el CPI, que de alguna manera dio más bajo que el pronosticado, lo cual no deja de ser una buena noticia, pero no alcanzó para mantener ilusionado al mercado. En el día de hoy tenemos básicamente dos datos que son relevantes. El primero es el PPI, que es el índice de inflación visto desde el punto de vista del productor, y el índice de confianza del consumidor. En cuanto a las empresas que presentan sus earnings en el día de hoy, queda poco por ver. Fundamentalmente, de las más relevantes tenemos a Air Canada. En los meses de septiembre y de agosto, básicamente en el trading, son los meses más flojos, los que de alguna manera alguna vez tienen corrección. En general ha ocurrido varias veces que después de una recuperación del mercado existe un pullback, normalmente es hasta el 8 o el 10%, todavía estaríamos a mitad de camino de eso. Veremos cómo evoluciona en los días venideros. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero el lunes en este mismo canal.